Ahí ya estamos grabando. Bueno, el profesor eh, no se apega mucho al programa de estudio que tenemos, ¿verdad? Más bien resaltó algunos puntos que para él son importantes de estudiar, ¿verdad? Y por eso es que uso el PPT del docente, ¿verdad? Para esta primera parte también tengo mi código de la niñez, tengo mi código penal, tengo la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez, ¿verdad? Tengo también eso abierto, pero esta primera parte, como son antecedentes históricos, entonces más que nada vamos a tomar el PPT del docente, ¿verdad? Eso quería mencionar y vamos a dividir las clases en partes, más que en unidades va a ser en partes, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a, vamos a arrancar. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Mi PPT. Creo que sí se ve. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes de la justicia juvenil. ¿Verdad? Como sabemos, existe un derecho penal de adultos y existe un derecho penal que abarca a los niños y adolescentes, ¿verdad? Esto es una estadística que habla sobre la situación procesal de los adolescentes infractores, ¿verdad? Los que se encuentran procesados versus los que se encuentran condenados, ¿verdad? Tanto en el Centro de Educación Virgen de Fátima como en el Centro Educativo de Itagua, ¿verdad? Hay 5 procesados, perdón, tenemos entre los dos, tenemos más o menos 71 procesados, ¿verdad? Y tenemos 19 condenados, por lo menos es lo que arrojan las cifras que el doctor compartió, ¿verdad? Bueno, vamos a remontarnos un poco a la época del Renacimiento, ¿verdad? Dice, históricamente, el niño no era considerado un sujeto valorable. Nosotros también ya habíamos visto esto en algún momento cuando estudiamos Derecho de la Niñez, de hecho que el niño y el adolescente eran considerados un objeto del derecho más que un sujeto, y después esto se modifica, si bien recordarán. Debemos recordar, dice, que la supresión de los recién nacidos era una práctica muy difundida en todas las culturas. La Biblia menciona 3 matanzas de niños. Esta actitud obedecía a que el niño no era considerado una riqueza y era siempre reemplazable. O sea, la figura de un niño era, ok, vamos a matarlo, total, podemos hacer otro, más o menos esa era la concepción. Las leyes romanas que regulaban el matrimonio y su disolución tenían disposiciones precisas en cuanto a los bienes, pero no hablaban de los hijos. O sea, cuando nosotros estudiábamos sucesiones en derecho romano, ¿verdad? O cuando estudiábamos la figura del divorcio, se sabía más o menos la distribución de los bienes, pero no así que iba a ocurrir de los hijos. O sea, el derecho inicialmente no se preocupó mucho de los niños. O sea, como que estaban dejados de lado. Esa es la figura que más o menos quiere resaltar el docente. A finales del siglo XVIII, para explicar las causas de la mortalidad infantil, se señalaba que la muerte de un niño era mirada como un incidente banal al cual pone remedio el nacimiento del siguiente hijo. O sea, eh, vamos a reponer niños, básicamente, ¿verdad? Esa era la solución. La tarea de curar a los niños era de las mujeres y por eso los médicos se negaban a visitar niños enfermos. Una cuestión de la época, ¿verdad? Esa situación continuó incluso durante la Declaración de los Derechos del Hombre en 1798. Surgía la Revolución Francesa, que no contiene ninguna mención a los niños. Claro, la Declaración de los Derechos del Hombre habla sobre la persona, pero no se focaliza, no hace ningún tipo de puntualización en el niño. O sea, seguimos con esta tendencia de no valorar la figura de un niño humanamente hablando y verlo como una figura totalmente reemplazable y hasta desechable, ¿verdad? Esa era la concepción de la época. En cuanto a las culturas precolombinas, o sea, las Américas, ¿verdad? Antes de la conquista, de las cuales se tiene acceso, escaso material disponible y nulas investigaciones específicas, no se realizaba una conceptualización de la dimensión real del concepto niño y adolescente. O sea,
esa división que hoy hacemos o que la ley hace, el derecho hace, no existía dentro de la cultura precolombina, o sea, América antes de ser conquistada, por lo menos no consta en los materiales que existen, ¿verdad?, a disposición, materiales históricos, ¿verdad? El periodo de la conquista, que se extiende hasta fines del siglo XVIII, tampoco se caracteriza por una marcada diferenciación de los procedimientos aplicados a adolescentes y adultos, tanto a nivel normativo como de ejecución penal. O sea, en el siglo XVIII, jurídicamente hablando, en términos penales, un niño era tratado prácticamente igual que un adulto, no se distinguía. O sea, era una persona, un niño, tratémosle con el mismo rigor que trata una ley a los adultos. No había ninguna distinción. Luego dice, en Europa, la Revolución Francesa 1789 produce cambios significativos en las ideas y prácticas de control social, ¿verdad? Por ejemplo, desaparece progresivamente la brutalidad como mecanismo de punición y la pena privativa de libertad por tiempo determinado se convierte en la pena más importante. Claro, vamos a ver la pena ya como con finalidad de readaptación y demás, ¿verdad? Ya van a surgir esas teorías, ¿verdad? Ya se va a evitar un poco lo que es la venganza y todo eso, ¿verdad? Se sale un poco de ese sistema. Existía una confusión conceptual entre menor delincuente abandonado, ¿verdad? Y para protegerlo se admitían privaciones de libertad sin proceso, sin garantías y sin duración determinada. O sea, en la, podemos decir, figura de protección o en nombre de la protección, en este momento de la historia, a los niños se los privaba de libertad. O si eras un delincuente o si eras un niño abandonado, daba lo mismo, ¿verdad? Por eso dice niño delincuente abandonado. Había una confusión conceptual. Para la ley era lo mismo. ¿Qué hacíamos? Le quitábamos su libertad. Anda, quédate en un lugar, ¿verdad? Sin ningún proceso, sin ninguna garantía, ¿verdad? Se lo quitaba de la calle y se lo ponía en un lugar, sin importar si fuese abandonado o si fuese delincuente, ¿verdad? No había una duración determinada, no había un proceso, no había ningún tipo de garantía. Esa era la figura, ¿verdad? Esto puede ser una pregunta de examen. Interesante es, ¿verdad? La confusión, ¿en qué consistía la confusión conceptual entre menor delincuente y menor abandonado, ¿verdad? Claro. Eh, y qué proceso utilizaba la ley para cuidarlo a ese menor, ya sea delincuente o abandonado, ¿verdad? Y ahí se admitían privaciones de libertad, no había ningún proceso. Recuerden que el derecho procesal establece los mecanismos, ¿verdad? El paso a paso y también las garantías que están en la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, nada de eso no existía. Varios autores se han referido al tema de la justicia juvenil y todos estos han tratado de identificar la fecha de inicio de la separación de la justicia penal de adultos, situación que parece tener su nacimiento en los tribunales para menores de Illinois, Estados Unidos, en 1899. O sea, si buscamos el antecedente más remoto en donde una corte penal va a juzgarle a un niño, este es el primer antecedente que tiene la historia, ¿verdad? En Illinois, Estados Unidos, 1899. Anterior a esto, como decíamos anteriormente, la justicia, el derecho penal, trataba de igual manera a un niño y a un adulto, con la misma rigidez. No había ningún tipo de distinción. Este es el primer antecedente, ¿verdad? De esa separación, derecho penal del niño, derecho penal del adulto. Surge una política social que discrimina al pobre inocente, que es el anciano, el niño, la mujer, el inválido, ¿verdad? Que tiene la figura de inocencia, no cometieron ningún hecho punible, pero su condición social es de vulnerabilidad, ¿verdad? Puede ser en cuanto a su edad, en cuanto a su sexo, ¿verdad? O en cuanto a su situación psicofísica, ¿verdad? Son, en este caso, personas vulnerables, ¿verdad? Y a sus necesidades de supervivencia, perdón, y a sus necesidades de supervivencia se hace frente a través de la organización asistencial. O sea, acá es donde ya vamos avanzando hacia esta figura que va a discriminarle, ¿verdad? Pero positivamente, en el sentido de, bueno, los ancianos, los niños, las mujeres y los inválidos necesitan mayor protección, necesitan
asistencia, más protección jurídica, o sea, ya vamos un avance interesante, ¿verdad? En cuanto a la protección de los derechos de estos vulnerables, entre ellos ya está la figura del niño, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos instrumentos internacionales? Esto también podría ser fácilmente una pregunta de examen, ¿verdad? La Declaración de los Niños, perdón, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las directrices de Riad, así para hacerlo más cortito, ¿verdad? Que son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Esas son las directrices de Riad. Las reglas de Beijing, ¿verdad? Que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Las reglas de La Habana, que son reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Fallos de la Corte Interamericana relacionados al derecho penal juvenil y observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Son instrumentos internacionales, ¿verdad? Donde existen leyes penales o leyes de protección a niños y adolescentes realmente, ¿verdad? Sí, exacto. Desde 1959 ya hay una declaración de los derechos del niño, ¿verdad? Son en total 7 instrumentos internacionales, ¿verdad? Importante mencionar eso, son 7, lo que tenemos por lo menos en el PPT. Hablamos de una declaración, de una convención, ¿verdad? De las directrices de Riad, de las reglas de Beijing, de las reglas de La Habana, de los fallos de la Corte Interamericana relacionados al derecho penal juvenil y de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Esos son instrumentos internacionales. Ok, esto era en el mundo, un poco abordamos el marco histórico, vimos que el niño prácticamente no tenía derecho, nació, o por lo menos históricamente era visto como una figura reemplazable, no importaba si moría, podía nacer otro en su reemplazo, no tenía ninguna garantía procesal, la ley ni siquiera lo mencionaba, no había ninguna especie de discriminación positiva, ¿verdad? Esto con el tiempo fue cambiando, ¿verdad? Ya vimos esa figura de protección social, ¿verdad? Esa política social de asistencia, en donde entraban personas vulnerables como los ancianos, las mujeres, los niños, ¿verdad? La gente inválida. Entonces ya vemos que el niño por lo menos es protegido bajo esa política social de asistencia, ¿verdad? Y también dijimos que el primer antecedente histórico de la separación del derecho penal de adultos del derecho penal juvenil se da en la Corte de Illinois, Estados Unidos, ¿verdad? 1800, creo que era 99, si no estoy equivocado, ¿verdad? Es un antecedente importante. 1899. Bueno, esa es la primera parte, ¿verdad? De esta lección. Vamos a seguir avanzando. Evolución histórica en el Paraguay. Acá vamos a hablar puntualmente de nuestras leyes. Dice, en vista del alboroto que originaba los días viernes en la vía sacra y los sábados en tiempos del sermón, muchos muchachos y mocitos en los corredores de la iglesia de los papas, no sé qué es PP, franciscanos, y el alcalde ordinario del primer voto de esa ciudad, don Juan José Villanueva, ordenó por bando que los padres contengan a sus hijos y en caso contrario aplicaría la pena de 12 azotes a cada muchacho infractor y 4 pesos de multa a los padres. O sea, esta era una norma, ¿verdad? Nacional de 1779, ¿verdad? O sea, era un registro a padres franciscanos, ok. Entonces era una norma impartida por los padres franciscanos y el alcalde ordinario del primer voto de esa ciudad, ¿verdad? Estamos hablando de la ciudad de Villarrica, ¿verdad? Es una ley, bueno, en caso de que los padres no contengan a los hijos, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con esto? En caso, dice contrario, se aplicará la pena de 2 azotes a cada muchacho infractor. O sea, ya hay un castigo por
una inconducta de un niño, ¿verdad? Eso es más o menos. Y establece una pena corporal y también una pena patrimonial, ¿verdad? 4 pesos y 12 azotes, ¿verdad? Era una ley, un antecedente. Después de la independencia en 1811, seguían vigentes en nuestro país las leyes penales de la época colonial, aún durante la época del doctor Francia. Recordemos que Paraguay estaba bajo el virreinato del Río de la Plata, entonces se regía por las cédulas reales y demás, ¿verdad? En donde estaban contenidas leyes penales. Entonces, Paraguay independiente ya era regido en la época del doctor Francia o seguía rigiéndose por esas leyes penales. En el deseo de independizarse formalmente de la inflexibilidad de las partidas, ¿verdad?, se pensó en adoptar un código más moderno y humano. Y es así como se produce la recepción del derecho penal argentino, declarándose ley en la República el Código Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es el proyecto de Carlos Tejedor, ¿verdad?, por ley del 21 de julio de 1880, vigente hasta el año 1910, año en que entró a regir el Código de Teodosio González, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Utilizábamos nosotros el Código Penal argentino. Un ratito, voy a acercar a alguien. Y hasta que entra en vigencia el proyecto de Teodosio González, el código de Teodosio González, que se reformula, ¿verdad?, o se modifica en 1914 y está vigente hasta el año 1996, ¿verdad? Ahí es donde ya está nuestro código penal actual, ¿verdad? Ley 1160 creo que era, /96, si no estoy equivocado. Bueno, esto en cuanto a antecedentes de la ley penal. Dice, este código establecía como causa de exclusión de la responsabilidad penal la condición de menor de 18 años. O sea, cuando hablábamos del código de Teodosio, entonces Teodosio González establecía que se excluía la responsabilidad penal y la condición era ser menor de 18 años. Sabemos que hoy eso es distinto, ¿verdad? Hoy, para adquirir responsabilidad penal, ¿verdad?, es suficiente con tener 14 años de edad y capacidad de madurez psicosocial, ¿verdad? Ese era el término que utilizaba el profesor incansablemente, ¿verdad? Entonces tienen que darse hoy, bajo esta ley actual, esas dos condiciones. En el código de Teodosio, en cambio, era la mayoría, como decía la profesora, la mayoría de edad, los 18 años. Entonces, si vos tenías 17 para abajo, no eras responsable, perdón, no eras penalmente responsable. Eso según la concepción del código de Teodosio. Un ejemplo de la normativa de la época, fundamentada en un derecho puro del autor, constituía, dice, el decreto ley 1429/40, que reprime la vagancia, la mendicidad y los estados afines de peligrosidad social sin delito. Esto es lo que el profesor decía que era aportación de rostro, ¿verdad? O sea, por el simple hecho de parecer pobre o mendigo, ya te castigaban. En cuanto a las normas formales, o sea, procesales, el Código de Procedimientos Penales de 1890, que es el proyecto de Ramón Zubizarreta y Ricardo Brugada, rigió hasta el año 2000, cuando recién tuvo plena vigencia el Código Procesal Penal actual. O sea, imagínense, nuestro marco penal estaba recontra desfasado, o sea, estaba perdido en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, temas importantes entonces. Leyes penales que rigieron al Paraguay eran las cédulas reales, ¿verdad?, en la época colonial y hasta la época del doctor Francia. Luego adoptamos el Código Penal argentino, ¿verdad?, el proyecto de Carlos Tejedor. Y a partir de 1910 entra a regir el Código de Teodosio González, que fue reformado en 1914, ¿verdad? Y bueno, ese código estuvo vigente, dijimos, hasta 1996, ¿verdad? Hablando del código de fondo, ¿verdad?, ley de fondo. Al respecto de ahí se sostenía la jurisprudencia, el procesado menor de edad, estamos hablando del código, estamos haciendo referencia al Código de Procedimientos Penales de 1890, que estuvo vigente hasta el año 2000. A ese código estamos haciendo referencia.
Al respecto sostenía la jurisprudencia. Dice, el procesado menor de edad debe estar asistido de un tutor especial en la indagatoria. La observancia de la regla procesal es de rigor y su omisión trae aparejada la nulidad de la diligencia. Esto en cuanto a la ley procesal, ¿verdad? O sea, se requería siempre la asistencia de un tutor especial en el marco de esa declaración indagatoria. Era una regla procesal que si no se cumplía, el proceso era nulo. La Constitución promulgada en 1967, ¿verdad? Que sabemos que fue reformada después, en el 77 creo que fue reformada, trajo consigo principios renovadores de las normas penales y procesales, garantizándose entre otros el principio de la legalidad y el derecho al debido proceso adjetivo. Como sabemos, nuestro Código Penal se tiene que nutrir de una ley superior o tiene que estar en concordancia con una ley superior. En este caso, la ley superior es la Constitución Nacional. Entonces, la Constitución es lo que trae los principios, las normas penales y procesales, y a partir de ahí es que el código, ¿verdad?, ya penal va adaptándose o está en concordancia con lo que establece la Constitución, que es una ley mayor. Y acá ya se establece principios importantes, ¿verdad? El principio de legalidad y el del derecho al debido proceso. O sea, hay un proceso que está establecido en el derecho procesal o derecho de procedimiento que tiene que regirse. Y el principio de legalidad establece que nadie puede ser, en este caso, juzgado por una ley posterior. Todos tenemos que ser juzgados por una ley anterior, ¿verdad? En donde se establezcan prohibiciones, regulaciones, obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la designación de Naciones Unidas en el año 1979 como Año Internacional del Niño permitió un renacer de ideas que impulsaron la formación de un equipo jurídico abocado a la tarea de la redacción de una ley específica de protección a los menores. El anteproyecto estaba basado, según su exposición de motivos, en la posición del Paraguay sobre la doctrina impuesta en el ámbito internacional. Entonces, esta designación o del Año Internacional del Niño motiva un poco, ¿verdad?, dentro de esa figura de protección al menor, un anteproyecto de ley, ¿verdad?, que va a versar un poco sobre eso, ¿verdad? Derecho penal adolescente. En 1981 es promulgado el Código del Menor. Se van a acordar que en Derecho a la Niñez estudiamos un poquito por arriba esto. Acorde con el movimiento latinoamericano de reformas, recoge concepciones ideológicas del positivismo y de la Escuela de Defensa Social, las cuales sin duda influyeron en la codificación penal, pero donde estas ideas encontraron su máxima expresión fue en el derecho penal de menores. Entonces, siguiendo la tendencia de la época, en el año 81 se promulga el Código del Menor, siempre en sintonía con las reformas de ese momento, teniendo en cuenta las escuelas de defensa social, ¿verdad?, que influyeron en la creación del Código Penal también, donde dice que se expresan con mayor fuerza, ¿verdad?, las ideas o estas concepciones ideológicas del positivismo. Cuando hablamos de una concepción ideológica del positivismo, el positivismo es que la ley tiene que regir. Nadie puede ser sometido a un proceso sin una ley previa, ¿verdad? No hay pena sin una ley previa, ¿verdad? No es la pena sin el eje, ¿verdad? No hay, claro, tiene que haber sí o sí una ley que marque el proceso, ¿verdad? Y una ley que marque la regulación de la conducta, ¿verdad? Que es lo que establece la concepción positivista. Sí, que es un principio, sí. Bueno, si bien dice este cuerpo de leyes establece la inimputabilidad de los menores de 14 años y que no podrán ser enjuiciados ni penados por tribunales ordinarios, estando a cargo exclusivamente de los juzgados de menores, se presume en estado de peligro a los menores de 20 años que manifiesten tendencia a delinquir habitualmente, ingieran bebidas alcohólicas, tengan otros vicios o desarreglos de conducta, o sean, dice, habitualmente víctimas de maltratos físicos, orales o mentales, o que siendo deficientes físicos o mentales carezcan de la atención especial adecuada a sus estados.
se dediquen a ocupaciones contrarias a la moral o a las buenas costumbres o que sean peligrosas para su vida o integridad física y muestren inclinación a otros tipos peligrosos de conducta. Entonces, por un lado, cuando hablamos del Código del Menor y también del derecho penal anterior, ¿qué se establece? Primero que nada, la inimputabilidad de los menores de 14 años. O sea, un menor de 14 años es inimputable. No se le puede imputar ningún tipo de delito o crimen, ¿verdad? En este caso, primero que nada, no pueden ser enjuiciados, o sea, no se le puede pegar a un proceso judicial, ni penados, no pueden ser castigados por ningún juez, ni por tribunales ordinarios, ¿verdad? Ellos están a cargo exclusivamente de los juzgados de menores. O sea, ahí vemos cómo nace esta nueva... ¿Qué pasó? Este nuevo fuero, ¿verdad? Que es el fuero de los menores, ¿verdad? Y acá vemos un poco cómo la ley engloba ciertas, ¿cómo podemos llamarle? Ciertas situaciones en las que puede estar el niño, ¿verdad? En este caso el adolescente. Se presume, dice, en estado de peligro a los menores de 20 años que manifiesten tendencia a delinquir, que ingieran bebidas alcohólicas, que tengan otros vicios, que sean víctimas de maltratos físicos. O sea, reconoce el estado de vulnerabilidad y también una presunción que tiene la ley sobre la alta peligrosidad de estas personas bajo estas circunstancias, ¿verdad? Que tengan vicios o desarreglos de conducta, ¿verdad? O que siendo deficientes físicos o mentales carezcan de atención especial adecuada, dice, o que se dediquen a ocupaciones contrarias a la moral o las buenas costumbres, o que sean peligrosas para su vida o integridad física. O sea, se reconoce el estado de peligro, ¿verdad? De toda esta gente. Entonces lo que hace la ley o lo que va a hacer la ley en todo caso es intentar protegerlo. Vamos a ver de qué manera. El postulado básico fue sustraer al niño delincuente del derecho penal común, alterando todo el sistema de garantías reconocido para los adultos, lo que convirtió el derecho penal de menores en un derecho penal de autor. ¿Qué es el derecho penal de autor? Vos no cometiste nada, pero como tenés cara de, como ya hiciste lo anteriormente, entonces se presume que sos proclive a volver a hacerlo. Es el derecho penal de autor, ¿verdad? Portación de rostro, ¿verdad? Al sustituir los principios fundamentales de la legalidad, la culpabilidad, la inocencia, o sea, me parece medio pobre, medio cara de delincuente, vamos adentro. O sea, acá no se tiene que cumplir ni tipicidad ni antijuridicidad, no importa. Esto es portación de rostro pura y dura, ¿verdad? Pareces pobre, ya sos un delincuente. Eso más o menos es la portación de rostro, ¿verdad? Entonces, leo de vuelta, ¿verdad? El postulado básico fue sustraer al niño delincuente del derecho penal común, o sea, lo quitan de ahí y alteran el sistema de garantías. ¿Cuál era el sistema de garantías del derecho penal? Que se subsume la conducta versus la norma. Entonces se introduce el hecho dentro de la norma, que es lo que decía el profesor. Eso es subsumir, decía, ¿verdad? Entonces se analizaba en el derecho penal de adultos si hay conducta, si la conducta es típica, es antijurídica, si el sujeto es reprochable o no. ¿Qué pasó con el niño respecto de este proceso? Se lo quita de ahí y se altera el sistema de garantías, porque eso es lo que hace el derecho penal. Con todo este proceso lo que hace es garantizar la justicia. O sea, que si te va a imputar es una imputación justa. O si se te va a penar, se te va a penar de manera justa, ¿verdad? Eso más o menos es lo que busca el derecho penal, ¿verdad? Reconocido para los adultos, lo que convirtió al derecho penal de menores, dice, en un derecho penal de autor, que es lo que decíamos, ¿verdad? Ese niño pobre parece medio delincuente o parece medio desprotegido, vamos a meterle en un lugar, ¿verdad? Al sustituir, dice, los principios fundamentales de legalidad, culpabilidad, inocencia y el derecho de defensa por una ideología sobreproteccionista y de peligrosidad. O sea, ese niño está en estado de vulnerabilidad, vamos a meterle a un hogar. Ese niño parece medio delincuente, vamos a llevarlo al correccional de menores. Habrán escuchado la frase esa que en la época de Stroessner te agarraban sin tu baja, te llevaban supuestamente a un lugar, ¿verdad? Entonces, ese es el derecho penal de autor, ¿verdad? No hiciste nada, pero parece que vas a hacer, te llevan. La tendencia era que los menores sean puestos fuera del derecho penal común y sometidos a un tratamiento educativo y correccional en establecimientos, dice, especiales, ¿verdad?
la intención no es mala. Está bien, el niño puede parecer un delincuente y capaz lo es o capaz que no. El niño parece estar en un estado de vulnerabilidad porque está en la calle, pero hay que seguir por un proceso. La ley tiene que garantizar el cumplimiento de un debido proceso, ¿verdad? Que se da en el derecho penal de adultos. Y eso debería de replicarse en el derecho penal juvenil. En este momento la ley no lo hacía, ¿verdad? No funcionaba de esa manera. La supuesta situación, esa es la doctrina de la situación irregular, esto es tema de examen. La supuesta situación irregular de los jóvenes y niños, excluidos generalmente de los medios formales de protección, como la familia, la escuela o la comunidad, justifica la judicialización y en muchos casos la penalización de situaciones de pobreza y de falta de vínculo familiar. O sea, si el niño no tenía papá, mamá, estaba en la calle, estaba desnutrido, ¿verdad? Vendía cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de la situación irregular. Y por ese motivo vamos a sacarle al niño, vamos a meterle en una institución de corrección. O sea, ese era más o menos el pensamiento y el fundamento, ¿verdad? La figura del juez de menores es jerarquizada en una competencia casi sin límite bajo la concepción de buen padre de familia y con poderes discrecionales, ¿verdad? Se van a acordar que la profesora de niñez decía que el juez de la niñez y la adolescencia, no el juez penal de la niñez, el juez de la niñez y la adolescencia no era un juez, sino que era un dictador, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la profesora decía eso? ¿Por qué? Porque él puede modificar sus sentencias teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, el juez en cuanto al fuero de la niñez tiene muchas más facultades o tiene muchas más libertad de acción, ¿verdad? Que en el derecho penal de adultos, porque él en nombre de la protección, ¿verdad? En nombre de esa teoría de la situación irregular, esa doctrina, le sustrae al niño del proceso penal garantista y lo mete en correccionales o centros educativos supuestamente para su reeducación o para su protección, ¿verdad? Dice, a ver, marco teórico, características del destinatario de las normas e instituciones. Dice, modelo tutelar de la situación irregular. Esta es una doctrina. Es una escuela, dice, etiológica, que toma o que contempla a menores, ¿verdad? Esas son las características del destinatario en este caso. Menores, incapaces, ¿verdad? Que son objeto de la protección, esa infancia dice fragmentada, no importa la opinión del niño. Recuerdan que en el derecho, bajo las reglas del Código del Menor, al niño no se lo escuchaba. El niño era un objeto del derecho. Con la nueva ley, ¿verdad? Con el Código de la Niñez y la Adolescencia, al niño se lo escucha, ¿verdad? Más que, y a partir de los 8 años, inclusive, ya se tiene que tomar en cuenta lo que dice, ¿verdad? Su sí o su no tiene mucho peso, ¿verdad? Eso en cuanto al modelo tutelar de esta doctrina de la situación irregular, ¿verdad? Supuestos que habilitan a la intervención estatal son situación de riesgo o peligro a la moral o material, situación irregular o circunstancias especiales difíciles, que es el menor en situación irregular. O sea, de vuelta, vamos a esta doctrina de la situación irregular. ¿Qué es lo que dice? Si yo veo un menor, si yo veo un incapaz, o un niño que no tiene familia, en situación de pobreza, o uno que parece delincuente, que consume bebida alcohólica, entonces yo como juez, en este momento de la ley, tengo plena capacidad para sustraerlo de esa situación o introducirlo en un centro correccional, en un hogar, en cualquier lugar con la intención de fondo, en teoría, ¿verdad? De buscar su bienestar, ¿verdad? Eso era, pero en esa buena intención no se respetaba ningún tipo de garantía al proceso, ¿verdad? El juez era, como dice acá atrás, era casi como un buen padre de familia. En nombre de la protección, en nombre del cuidado, no respetaba ninguna garantía procesal de ese niño.
Esa es la doctrina o el modelo tutelar de la situación irregular. Ahora, cuando hablamos del modelo de la protección integral de los derechos, o sea, acá vamos a respetar un debido proceso, ¿verdad? Vamos a seguir los principios de legalidad, los principios, ¿verdad? De la legítima defensa, del derecho a un debido proceso, exacta, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Esto deriva de la escuela de la reacción social. ¿Quiénes son de vuelta los destinatarios de este modelo de protección? Nuevamente hablamos de niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Personas en desarrollo, sujetos de derecho, universalidad, dice, de la categoría de la infancia. Es central la opinión del niño. ¿Se dan cuenta? En la teoría tutelar, el juez decidía por el niño cuál es. Claro, no importaba su opinión. Acá el juez decide y él considera que es lo mejor y eso es lo único que importa. Eso dice la doctrina tutelar, la situación irregular. La protección integral dice no, importa la opinión del niño. Vamos a considerar su opinión. En cuanto a los supuestos que habilitan la intervención del Estado, o sea, la justicia en sí, derechos amenazados o violados. O sea, ya se obedece un principio de legalidad. El menor, el niño, el adolescente violó una norma. Ok, ahí entra entonces el Estado, ¿verdad? A través de un debido proceso que está ya preestablecido a empezar a someterle a ese niño adolescente a ese proceso. Dice después adultos, instituciones y servicios en situación irregular. Esto no sé a qué se refiere, ¿verdad? Perdón, claro, habla de adultos, instituciones y servicios en situación irregular. Estos son los supuestos que habilitan a que el Estado intervenga y obviamente los órganos de justicia y demás empiecen a funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces creo que es relativamente clara las dos posturas, las dos doctrinas, ¿verdad? El modelo tutelar de la situación irregular te dice, el juez ve un niño en la calle, ve un niño pobre, ve un niño que parece ladrón, lo sustrae, lo quita de ahí y lo mete en un hogar, lo mete en un centro educativo, lo mete en ¿verdad? En cualquier lugar que él considere que es bueno para el niño. No respeta ningún tipo de garantías, solamente se tiene en cuenta la situación del niño y lo que eventualmente busca, ¿verdad? Esta doctrina que es protegerlo al niño. Pero en nombre de eso no se respeta ningún proceso. El modelo integral de derechos te dice, no, acá los sujetos son los niños, hay que escucharlos, no son objetos de derecho, son sujetos de derecho. Y cuando entra a regir o cuando el juez puede eventualmente o cuando el Estado a través de los órganos de justicia puede intervenir cuando hay derechos amenazados o derechos violados. O si no, la justicia o el órgano de justicia no puede intervenir, ¿verdad? Obedeciendo siempre el principio de legalidad, ¿verdad? Eso en cuanto a los dos modelos. Después continúa, dice, porque un poquito más extenso había sido. Hablando siempre de la doctrina de la situación irregular, ¿cuál es la característica y el rol del juez? ¿Verdad? Dice, juez ejecutando política social de asistencia es un buen padre de familia. O sea, el juez acá tiene plenas facultades. Facultades dice omnímodas. O sea, él tiene todas las facultades para intervenir de la manera que su buen criterio, su buen juicio así lo considere, ¿verdad? Siempre en nombre de esa política de asistencia, de supuesta protección a los derechos del niño. En cambio, en la doctrina de la protección integral, el juez dice en actividad jurisdiccional o un juez técnico o juez limitado por garantías. O sea, acá vemos ya a un magistrado que ejerce una actividad jurisdiccional. ¿Cuál es la jurisdicción en este caso? La jurisdicción penal adolescente, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de un juez técnico y de un juez limitado por las garantías. ¿Cuáles son las garantías? ¿Verdad? La legítima defensa, el principio de legalidad, la presunción de la inocencia, el respeto al debido proceso, son garantías que rigen a este modelo, ¿verdad? Que es el modelo de la protección integral de los derechos. En cuanto a las características de la respuesta estatal, viendo la doctrina de la situación irregular, es la centralización, dice lo asistencial confundido con lo penal. O sea, vemos a un niño desprotegido, vamos a judicializarlo. Vemos a un niño pobre, a través de la justicia lo quitamos al niño de la calle y lo metemos en un hogar, ¿verdad?
se confundía un poco asistirle al niño con someterlo a un proceso penal para poder ayudarlo. Esa era más o menos la doctrina de la situación irregular, ¿verdad? En cambio, la nueva doctrina de la doctrina de la protección integral de los derechos habla de una descentralización, o sea, cada juzgado actúa de manera distinta, lo asistencial es separado de lo penal y hablamos de la desjudicialización. O sea, por un lado, existen, como habíamos estudiado nosotros, las CODENIS, ¿verdad? Que son organismos, ONGs encargadas de la protección de los niños. Existen las CODENIS, ¿verdad? Por otro lado, ellos lo que hacen es asistirle, protegerle, brindarle educación, ¿verdad? Pero sin someterlo a ningún tipo de privación de libertad, sino que lo que hacen es lo acompañan, ¿verdad? Y en cambio lo penal es ya cuando un niño comete un hecho que está en contra de la ley o lo viola o lo intenta violar, entonces ahí recién entra la justicia a través del juez penal adolescente a considerar cuáles son las penas o medidas que puede aplicar, ¿verdad? Se deja de judicializar todos los casos, porque antes pues todo se judicializaba, un niño pobre sometido a juicio, un niño que parece ladrón sometido a juicio. Eso cambia con la doctrina de la protección integral. En cuanto al contenido y características de la intervención estatal frente a los casos de protección, en cuanto a la doctrina, a la situación irregular, es la protección que viola o restringe derechos. O sea, en nombre de la protección, en nombre de esa política de asistencia, yo te voy a quitar de la calle para meterte en un hogar y respetando totalmente tus derechos y garantías como ser humano que sos. Y en cuanto a la doctrina de, ¿cómo se llama? De la protección integral, habla de la protección que reconoce y promueve todos los derechos que tienen los adultos, más derechos específicos. No hay intervención estatal coactiva. O sea, no es que el Estado actúa de oficio en todos los casos, ¿verdad? Para eventualmente avanzar sobre mis derechos, ¿verdad? Sino que se reconocen los derechos del niño, se tienen en cuenta, valen más sus derechos en este caso, ¿verdad? Y por último, cuando hablamos del contenido y características de la intervención estatal frente, dice, a los casos de imputación de delito al menor de edad, o sea, cómo actuaba bajo la doctrina de la situación irregular la justicia, ¿verdad? En cuanto a la imputación de un menor de edad, dice, ¿quiénes eran los imputables, ¿verdad? Y acá hablamos del menor abandonado, del delincuente, no había ninguna diferenciación, era lo mismo. Derecho penal de autor, o sea, portación de rostro, ese es lo de un delincuente, vamos a meterle preso. Imputados de delitos como inimputables, o sea, ¿quiénes son los inimputables? Los menores de 14, decía la ley, ¿verdad? Se los imputaba. Sistema de tradición inquisitiva, dice, se desconocen todas las garantías, había una suerte de actuación en nombre de la prevención social, o sea, estamos previniendo. En realidad no hicieron nada a esos niños, pero en nombre de la prevención muchas veces se los sometía a procesos penales. La privación de libertad como regla, o sea, vamos a quitarle de la calle, vamos a tener nosotros bajo control para que se reeduque, más o menos esa era la visión, ¿verdad? Y las medidas por tiempo indeterminado, o sea, no se tomaba ningún tipo de proceso legal, de una ley que establezca un periodo máximo, un periodo mínimo, etc. En cuanto a la doctrina de la protección integral, desaparece ese determinismo, dice, ¿verdad? El derecho penal de acto es el que va a regir, o sea, ¿qué es lo que motiva la intervención del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales? La conducta, el ilícito, o sea, violar una ley o intentar violar una ley. Eso es lo que pone en funcionamiento nuestro sistema jurisdiccional, el derecho penal de acto, no el derecho penal de autor. O sea, lo que importa es lo que haces, que es lo que le importa al derecho penal actual, le importa la conducta, no le importa tu cara, ¿verdad? La responsabilidad penal juvenil con consecuencias jurídicas absolutamente diferentes, dice, de las que se aplican al sistema de adultos. O sea, el profesor dijo esto muchísimas veces, ¿verdad? El derecho penal de adultos lo que busca es sustraerle eventualmente con la pena al autor de la sociedad y procurar a través de la aplicación de la pena, de la privación de libertad, su reinserción y su reeducación.
¿verdad? Eso es lo que se intenta. Pero el derecho penal adolescente lo que intenta, dice el doctor, es cortar la carrera delictiva de ese niño o adolescente, ¿verdad? En este menor de edad. Eso es lo que busca el derecho penal adolescente, cortar la carrera y reeducarlo rápidamente, insertarlo de vuelta en la sociedad. Eso es lo que busca nuestro derecho penal adolescente, ¿verdad? La justicia es especializada porque hablamos que existe una jurisdicción especializada, se van a acordar de penal adolescente, ¿verdad? Donde estaban los juzgados penales de la niñez y la adolescencia, estaba el juez de la niñez y la adolescencia, las CODENIS, los auxiliares especializados, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, estoy grabando. Hablamos de procedimientos especiales, ¿verdad? Sabemos que ayer, o antes de ayer, en la clase de penal, hablamos de que hay procedimientos especiales para niños y adolescentes. No es el mismo sistema que un derecho penal de adultos. El sistema acusatorio, dice, es oral y contradictorio. Se reconocen todas las garantías, más garantías específicas. O sea, aparte de reconocer garantías, como las hace el derecho penal de adultos, como la presunción de la inocencia, la legalidad, el debido proceso, se añaden aún más garantías cuando hablamos del derecho penal adolescente, ¿verdad? La privación de libertad como excepción, o sea, la privación de libertad en este caso es una excepción. El profesor decía esto muy claramente. Es lo último, o sea, es lo último. Cuando ya no hay solución, es el último castigo, la privación de libertad. Por tiempo determinado, el más breve posible y solo para infractores graves. Claro, el derecho penal adultos establece una pena máxima de hasta 30 años, ¿verdad? Como pena privativa de libertad. Y para adolescentes va hasta 8 años. Entonces, hay una distinción, hay una discriminación positiva. Y otras sanciones medidas por tiempo determinado, ¿verdad? Hablábamos de las medidas de socioeducación, las medidas correccionales, ¿verdad? Que son medidas anteriores a la medida de privación de libertad. Y esto también es importante. Cuando el profesor hablaba de penas, ¿verdad? En el derecho penal de adultos, sin embargo, en el derecho penal de adolescente se habla más bien de medidas, ¿verdad? Que son sanciones, son castigos, por así decirlo, pero el profesor lo llama medidas, ¿verdad? O por lo menos el derecho se refiere a estas como medidas, ¿verdad? Sí, principalmente son tres, son socioeducativos, correccionales y de privación de libertad. Eso vamos a ver un chiquitito más adelante. Entonces, acá lo que hicimos, yo sé que fue un poco extenso, fue separar un poco la doctrina de la situación irregular y analizar respecto o compararla con la doctrina de la protección integral de los derechos del niño, ¿verdad? Creo que no sé si hay dudas sobre esto o algo que no haya quedado claro. Esta parte es bastante importante porque es sustancial, te ayuda a entender el concepto de nuestro derecho penal actual. O seguimos nomás. ¿Me escuchan, verdad? Caro, Luis, ¿me escuchan, verdad? Bueno, avanzamos entonces. Y por último dice el código de modelo tutelar. Señor, señora. No, se me fue nomás. Sí, te escuchamos. Continuamos nomás. Gracias. No hay problema. El código de modelo tutelar. ¿Cuál es el código de modelo tutelar? Es ese que está en consonancia con la doctrina de la situación irregular. Por eso hablamos de un código de modelo tutelar, en donde el juez es casi un padre de familia, decía, ¿verdad? El juez hacía prácticamente lo que quería en función a esa doctrina de la prevención y la protección social. O sea, en nombre de eso, vamos a ir a respetar todas las garantías de ese niño adolescente y vamos a, en función a la protección de la sociedad, vamos a someterlo sin ningún tipo de garantías, ¿verdad? A privarle de su libertad, meterlo en un hogar, en un centro educativo, etc. Ese código permaneció en vigor hasta el 2001. Y a pesar de contener una estructura y perspectivas incompatibles con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito por nuestro país en 1990. O sea, Paraguay se suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990 y esta convención establece conceptos totalmente contrarios a los que nuestro Código del Menor sostenía hasta el año 2001.
Seguramente cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, hablamos de ese modelo de protección integral de los derechos, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestra ley, de nuestro Código del Menor, estaba más orientado al modelo tutelar de la situación irregular. O sea, por eso dice que eran bastante contrarias, ¿verdad? Pero, sin embargo, nuestro código estuvo vigente hasta el 2001, ¿verdad? La inclusión de la convención a nuestro ordenamiento por años se limitó a la promulgación de la ley 57/90. Se incluyó la Declaración de los Derechos del Niño en la ley 57/90. Viste que las leyes, las convenciones internacionales, nosotros decíamos, tienen que estar ratificadas por el Congreso y sancionadas mediante una ley. Entonces, la convención se hace ley en el Paraguay mediante la ley 57/90. Entonces, eso es lo último que nos dice. Con esto cerramos esta primera parte. No sé si es primera unidad, sino que, bueno, la primera parte, primera unidad. No quiero nomás marear con eso porque estoy tomando los PPT del docente, ¿verdad? Y no estoy seguro que esta sea la última parte de la unidad, pero por lo menos la última parte de su PPT. Ahora, vamos a la parte número 2. Voy a cortar un ratito la grabación.